Para hablar sobre cómo son las funciones trigonométricas y cuáles son, digamos que las alteraciones que ella puede presentar, pues vamos a utilizar como base la función seno. Ustedes ya habían visto, de acuerdo al trabajo que hicieron, que la función seno presentaba este comportamiento, ¿cierto? Función seno. La línea roja continua, la línea roja continua, entonces debió ser lo que ustedes habían hecho en las hojas milimetradas, ¿cierto? Hasta llegar a 360 grados. La línea punteada que se encuentra después y antes, pues me está indicando cómo se prolonga esa función trigonométrica para los siguientes ángulos, ¿sí? Es decir, ¿qué pasa cuando yo quiero calcular el ángulo de 380 o 400 grados? Entonces aquí estamos viendo, si seguimos con esa misma secuencia, pues vamos a encontrar que la función trigonométrica o la razón seno, pues vuelve a tener el mismo comportamiento, ¿sí? Cuando nosotros hablamos del periodo de una función, estamos hablando es de que en qué ángulo o en qué intervalo, lógicamente el intervalo son de ángulos, ¿no? Se presenta una curva completa. Se presenta una curva completa. Y cuando hablo completa es porque después de ese ángulo, pues entonces lo que va a ocurrir es que la función se vuelve a producir exactamente igual. Para nosotros, o mejor, para la función seno, estamos viendo que la forma completa donde ella sube, baja y después vuelve a subir, se da hasta 360 grados. Si yo vuelvo a formar la curva, pues entonces tendré otros 360 grados, que en la adición, pues lógicamente llegará hasta 720 grados, o sea que donde ella se vuelve a completar, volveríamos a tener 720 grados por allá en ese punto. ¿Ok? ¿Sí está claro hasta ahí? A eso es lo que nosotros le llamamos un periodo. Entonces, periodo, ya saben, es el intervalo donde se forma una curva completa. En el caso particular de la función seno, pues se presenta hasta 360 grados. Pero ustedes habrán visto otras funciones trigonométricas como la tangente. Voy a tratar de hacerla aquí un poquito a mano alzada. Bueno, pero no tanto así. La tangente, que ustedes vieron que tenía una curva. A ver si la hacemos. Es una curva que aquí empezaba así y después empezaba a subir de esta forma. ¿Ok? Hasta un punto, o mejor, hacia una recta que nosotros llamamos una asíntota. ¿Listo? Entonces ella se estira de esta forma. Y después empieza de la misma forma, pero desde la parte de abajo. Entonces, ella empieza desde por acá y llega hasta este punto, ¿cierto? Después se vuelve a producir la misma curva, esta misma curva se vuelve a producir en esta parte de acá. Aquí se nos vuelve a producir la curva, ¿ok? Significa que ya a partir de este punto se está repitiendo la curva. Por lo tanto, hasta aquí iría el periodo. Si ustedes miran en su gráfica, en sus gráficas, ¿qué valor sería este de acá? Por favor, lo miran y me dicen
Señor, Este valor de acá, en qué ángulo se vuelve a repetir? ¿cuál, profe? No lo veo. A ver si lo hago con otro color. En la función tangente, ¿no? En la función tangente, este punto de acá, dónde se presenta? ¿En qué ángulo? En 180. Ah, ok, en 180 grados. Por lo tanto, el periodo en la función tangente, en la tangente, es de 0 hasta 180, mientras que el periodo en la función seno está desde 0 hasta 360 grados. Pero debe darse de esta forma. Lo que me está indicando que el periodo en una función o en cada función trigonométrica va a depender de la propia función trigonométrica. No es igual para todas. ¿Ok? Entonces, quitemos un momento esto de acá. Cuando nosotros decimos entonces que tenemos una función que depende de una razón trigonométrica, entonces tendríamos algo que va a tener la forma f de x igual sencillamente a nuestra razón trigonométrica. En este caso estamos diciendo que estamos utilizando la función seno y de ese seno entonces nosotros tenemos un ángulo x, ¿cierto? Eso fue lo que ustedes calcularon. Sin embargo, vuelvo y repito, a esa función se le pueden colocar o se le pueden añadir ciertos valores y vamos a ver qué es lo que hace cada uno de esos valores dentro de la función. Podemos tener entonces un valor A. ¿Qué pasa si yo multiplico a esto por un valor A? O por el contrario, lo divido entre un valor B. Internamente, yo puedo estarlo multiplicando por un valor C o dividirlo por un valor D. Adicionalmente, a esto le puedo estar sumando a ese ángulo, todavía le puedo sumar un valor E o restarlo, sumarlo o restarlo. Y a toda la función que yo tengo ahí, le puedo adicionalmente sumar o restar un valor f. Lo que quiero que veamos entonces es qué le ocurre a esa función cuando empezamos a adicionar cada uno de esos valores que tenemos ahí. Como vamos a tenerlo en cuenta, pues no voy a decir es que el valor que está multiplicando, sino sencillamente me voy a referir a cada uno de esos puntos, es decir, al valor A. Ya sabemos que el valor A está multiplicando, que el valor B está dividiendo, que el valor C está multiplicando, pero no a la función, sino al ángulo. ¿Ok? El valor D está dividiendo al ángulo, el valor E está sumando o restando al ángulo y el valor F está sumando o restando a toda la función. ¿Ok? Entonces, importante que ustedes reconozcan esa operación. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar inicialmente de qué ocurre con la función cuando yo la multiplico o la divido. Entonces, primera alteración. Ya sabemos que esta función empezaría en 0. Este valor de aquí sería 180 grados y este valor de aquí serían 360 grados. ¿Ok? Esa función, esa que tenemos ahí pintada, pues es la función f de x igual al seno de x, sencillamente sin hacerle nada. Cuando a esta función la multiplico por el valor a, lo que va a hacer es que su amplitud empieza a aumentar. Amplitud se le dice a la distancia que hay entre el dato más pequeño, que sería el de más abajo, este de acá,
que sabemos que normalmente llega a 1, a menos 1, perdón, en la parte de abajo, y en la parte de arriba llega hasta el valor 1. Entonces vuelvo y repito, si yo multiplico por un valor A, lo que va a ocurrir con esa función es que empieza a aumentar, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si ese valor A vale 2, entonces la función, ¿cómo me quedaría? Si f de x es igual a 2, en este caso A vale 2, por la función seno de x. Entonces, lo único que le va a ocurrir a esta función es que empieza a crecer. ¿Hasta dónde llegaría? Pues se duplica, así de sencillo. Si nosotros la multiplicamos por 2, lo que está ocurriendo es que ella se va a duplicar. Es decir, que ya no llega hasta el valor 1, sino va a llegar hasta el valor 2 y en la parte de abajo va a llegar hasta el valor menos 2. ¿Sí quedó claro? Si por el contrario ya no estoy multiplicando, sino lo que estoy es dividiendo, entonces si ahora lo que hacemos es dividir, es decir, si ahora lo divido entre 2, entonces por el contrario, la amplitud se reduce y ahora lo que vamos a tener es una función que llega hasta la mitad. Y entonces esto sería lo que le ocurriría a la función. ¿Sí está claro? Ya no llega entonces hasta 1, sino llegaría solamente hasta un medio, es decir, 0,5. Y lógicamente en la parte de abajo llegaría hasta, perdón, arriba positivo, y aquí un menos, y en la parte sí negativa de menos un medio. Entonces, ¿está claro lo que le ocurre a la función si multiplico o divido? ¿Listo? ¿Qué Sí, pasa? señor. ¿Qué pasa si a la función, ya, vamos aquí, un momentico, a ver, aquí, esta era la curva original, esta era la original acá, y esto es lo que le pasó a la curva después de dividirla. Aquí yo dividí, es importante que ustedes reconozcan esto. ¿Qué fue lo que se dividió? Se dividió la función. Porque después vamos a ver otro caso donde lo que se divide es el ángulo. ¿Ok? Que es precisamente el siguiente caso. ¿Qué pasa ahora si a mi función seno, f de x igual al seno de x, ahora lo que vamos a hacer es al ángulo lo vamos a dividir? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo f de x? Bueno, primero veamos qué pasa si se multiplica. Igual al seno, y ahora lo que multiplico es el ángulo. Me quedaría 2x. En este caso, lo que va a ocurrir es que el periodo se reduce. ¿Pero cómo se reduce? Se reduce exactamente a la mitad. ¿Ok? Entonces significa que la función seno ahora nos va a quedar es de esta forma. Esta gráfica, a ver, llevámosla para acá mejor. Esta gráfica corresponde entonces al seno de 2x. Dense en cuenta que aquí, en este caso, lo que hice fue multiplicar por multiplicar el ángulo, ¿no? Ahí lo que hicimos fue multiplicar el ángulo. Pero ¿qué pasa si, por el contrario, la dividimos? Entonces, si la dividimos, entonces ya lo que va a ocurrir es que el periodo
empieza es a crecer. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 8 por allá. Entonces, esta nueva curva, pues vamos colocándola para irlas marcando. Esta de acá sería f igual al seno de x, que era la original. Mientras esta de acá, entonces sería igual a f de x igual al de x dividido entre 2. De x dividido entre 2. De aquí entonces nos puede llegar una pequeña fórmula para poder reconocer cómo calcular el periodo. El periodo, sabemos que si yo tengo un ángulo, digamos que el ángulo lo estamos marcando como x, pero ya sabemos que puede estar multiplicado por a o dividido. Bueno, no, yo utilicé otras dos letras para ese ángulo. ¿Cuáles fueron? C y D. Entonces, al ángulo X yo lo puedo multiplicar por C o lo puedo dividir por un valor D. Entonces, ¿qué pasa con el periodo? Sabemos que el periodo normalmente equivale a 2pi. El valor C, que está multiplicando, ¿no? Es inversamente proporcional. Inversamente proporcional. Mientras que el valor D es directamente proporcional. Proporcional. ¿Listo? Según eso, entonces, podemos plantear sencillamente una regla de 3. Si el periodo es igual a 2pi y el valor C es el valor C es inversamente proporcional, significa que el valor pasa a multiplicar. Es decir, que en el periodo, el valor C es inversamente proporcional, por lo tanto pasaría a dividir. Mientras que el valor D es directamente proporcional, por lo tanto pasaría a multiplicar. ¿Sí está claro? De esa forma podemos encontrar el periodo de la función seno para cualquier coeficiente. Ejemplo, me dice hallar el periodo de la función f de x igual al seno de 2x sobre 3. ¿Listo? En este caso, el valor C es precisamente 2. C equivale a 2. Y D es 3. Entonces, a través de la ecuación de periodo podemos hallar cuánto sería el periodo. Sencillo, me quedaría que el periodo es igual a 2pi dividido entre el valor C. Y el valor C es 2 y multiplicado por el valor D, que es 3. Eso me quedaría 3pi. Si ahora lo paso a grados, entonces podemos saber en grados cuánto sería eso. Por allá habíamos visto que si pi era equivalente a 180 grados, entonces 3pi, ¿a cuántos grados equivale? Y pues esto lo solucionamos como 3pi por 180
sobre pi. En este caso cancelamos pi con pi. Y el resultado sería 3 por 180. ¿Cuánto da 3 por 180? 540. 540. O sea que el ángulo se volvería a presentar en 540. ¿Sí? A ver, si seguimos con esta anotación que tenemos aquí, con esos espacios, ¿cómo están? 540 daría por acá. Y entonces lo que voy a tener es una curva que se completaría precisamente aquí en 540. A ver, que no se me pase. Por aquí tenía una que me quedó como mal. Listo. Entonces, esta que llega hasta 540 sería f de x igual a seno de 2x tercios. 2x tercios. No 2pi, sino 2x tercios. ¿Sí quedó claro? Entonces ya sabemos que ese valor que multiplica o que divide, lo que hace es afectar al periodo de la función. Entonces, o la hace más ancha o por el contrario, la comprime. Pasamos entonces a, ¿qué le pasa a la función? Ya sabemos que esta es la función normal. F de x igual al seno de x. Pero ¿qué pasa si a eso, al ángulo le sumamos o le restamos un valor? Entonces, si yo tengo f de x igual al seno de x más o menos un valor que, si no estoy mal, lo llamamos e. Aquí en lo que dijimos desde el principio, sí, al valor que íbamos a sumar o a restar lo llamábamos e. En ese caso, lo que va a ocurrir con la función es que se desplaza horizontalmente. ¿Listo? Y se desplaza de la siguiente forma. Si el valor se está sumando, entonces se desplaza es hacia la izquierda. ¿Está claro? Miren que es al contrario del signo. Si yo empiezo a sumar un valor e, eso se desplaza hacia la izquierda. Si le resto, por el contrario, entonces se va a desplazar hacia la derecha. Entonces, para no alejarnos de los espacios, ¿qué pasa si yo tengo f de x igual al seno de x más, y entonces, ojo porque aquí no vamos a trabajar con grados, ¿no? Yo se los coloqué dentro de los ejes con, con grados para que no pierdan como la noción, pero tengan en cuenta que uno siempre debe trabajar en razones trigonométricas con radianes. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa si a esto yo le sumo pi cuartos? Para ver qué tanto se desplaza, vamos a colocar esos ángulos que yo tengo ahí en términos de radianes. Sabemos que 360 es lo mismo que 2 pi radianes, por lo tanto la mitad será pi, la mitad de ella será pi medios, y la mitad de esa mitad dará pi cuartos. O sea que haber sumado este pi cuartos es como haber sumado 45 grados. ¿Ok? Que en nuestro eje, pues si 45 queda a un cuadrito, pues menos 45
quedaría también a un cuadrito, pero hacia la izquierda. En este caso, entonces, la curva, lo único que va a ocurrir es que se desplaza hacia la izquierda. ¿Listo? Eso es lo único que le ocurre a la curva si nosotros le sumamos un valor. O sea que esta curva de acá sería igual al seno de x más pi cuartos. Ya sabemos que si se lo resto, lo que hago es correrla para el otro sentido. Es decir, la corremos es hacia la derecha. Entonces aquí esta curva sería, a ver si puedo escribir un poquito cursivo acá, seno de, está muy difícil escribir así cursivo. Esto sería seno de x menos pi cuarto. ¿Sí quedó claro? Eso es lo que hacemos con sumar o restar un ángulo o sumar o restar un valor al ángulo, ¿sí? Dentro de la función. ¿Alguna pregunta está ahí o no hay preguntas? Profe, siempre se modifican las dos curvas, ¿no? Sí, pues yo puedo estar modificándola cuando sume o cuando reste. Yo lo que quiero que vayan entendiendo es que, pues no es que siempre tenga que sumar o siempre tenga que restar, pero si aparece un valor, pues tengo que saber qué es lo que ocurre con esa función, qué es lo que le va a ocurrir. Si aparece sumando o si le aparece restando un valor. Al final vamos a hacer un ejemplo donde vamos a ver una función completa donde le estoy sumando y le estoy restando, le estoy colocando muchas cosas a una función completa. Por ahora lo que me interesa es que uno a uno vayan reconociendo qué es lo que le ocurre a esa función. ¿Preguntas hasta ahí hay? No, señor. Listo. Entonces ya hemos visto lo que le ocurre a la función cuando multiplicamos y cuando multiplicamos o dividimos al ángulo, cuando le sumo o le resto al ángulo. Y por último, ¿qué pasa cuando le sumo o le resto un término pero a toda la función? Entonces, ejemplo, o bueno, sí, si nosotros lo que vamos a hacer es, ya sabemos que esta es la función seno de x, así nada más. Pero ¿qué pasa si yo tengo seno de x y a ese valor le voy a sumar un número cualquiera, digamos 2? Lo que ocurre con la función es que ella puede subir o puede bajar. ¿Listo? ¿Qué tanto sube o baja? Pues precisamente sube o baja este mismo valor de acá. Y aquí sí tiene el mismo carácter del signo, perdón. Si estoy sumando, entonces la función lo que hace es subir. Si estoy restando, lo que hace es bajar. Para ese ejemplo, entonces lo que voy a tener es que esa función va sencillamente a subir. ¿Y cuánto sube? Pues sube 2 espacios. Bueno, para que me quepa aquí en la gráfica no voy a colocar 2, sino que voy a colocar 1. Digamos que sube una unidad. Pues aquí lo que está diciendo es que la función sube una unidad. Es decir, empieza a partir del valor 1. O sea que esta curva que hemos pintado acá sería seno de x más, perdón, seno de x y todo eso más una unidad.
Por el contrario, si la resto, lo que voy a hacer es bajar, ¿no? Entonces, tendríamos algo como esto. Esta curva de acá, entonces será seno de x menos una unidad. ¿Sí quedó claro?